Hola, ¿qué tal amigos, queridos hermanos, queridas hermanas que nos visitan? Es un privilegio estar aquí con ustedes. Les extendemos una calurosa bienvenida. Queremos decirles que los amamos, que los queremos mucho y agradecemos que nos acompañen. En esta transmisión vamos a estar compartiendo las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana, 20 al 26 de abril. Es un interesante tema que esperamos nos fortalezca, nos anime, nos dé paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en medio de todo lo que se está viviendo. La palabra de Jehová es como esa luz que nos ilumina el camino y nos ayuda a no entrar en ansiedad. Hermanos, tenemos un interesante tema, muy práctico, por cierto, titulado Busquemos la paz luchando contra la envidia. La envidia. No es muy común hablar de este tema, sin embargo, es muy positivo que ahora se toque este tema en la revista. Estamos muy contentos de poder considerarlo juntos. El texto temático es Romanos 14:19, que se titula Sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. Vamos a ver la nota: la paz reina en la organización de Jehová, pero ésta puede alterarse si permitimos que crezca la envidia. En este artículo identificaremos qué cosas provocan la envidia y veremos cómo luchar contra ella y fomentar la paz. Pasemos al párrafo 1. ¿Qué efecto tuvo la envidia en la familia de José? Respuesta: la envidia dividió la familia de José. Y no solo eso, trajo nefastos e irreparables daños para José, daños traumáticos, ya que por envidia y odio sus hermanos lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre sobre su paradero. Un comentario adicional es que la envidia resultó en que ellos quebrantaran la paz y le rompieran el corazón a su padre. Vemos entonces que la envidia altera la paz con uno mismo y con la familia o quienes quiera que lo rodeen. Es algo muy serio. Párrafo 2. De acuerdo con lo que dice Gálatas 5:19 al 21, ¿por qué es tan peligrosa la envidia? Vamos a leer el texto que se pide que se lea. Dice: Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, ¿notó? La envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Notamos entonces que por qué es tan peligrosa la envidia. Podemos decir que este sentimiento perjudicial es la raíz de enemistades, peleas y arrebatos de ira. Y a largo plazo, la envidia puede hacer que perdamos perdamos la oportunidad de heredar el reino, la vida eterna. Sí, porque aquí dice la escritura que los que se dejan regir o la manifiestan, la envidia, no heredarán el reino de Dios. Es algo muy serio, no es una caricatura, esto es algo bastante serio, la envidia dentro de la congregación. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos algunos ejemplos bíblicos que nos sirven de advertencia y nos ayudan a saber por qué motivos puede anidar en el corazón la envidia. Luego analizaremos maneras de luchar contra ella y fomentar la paz. Entonces entremos de lleno en este tema. El primer subtema dice, en forma de pregunta, ¿qué cosas provocan la envidia? Párrafo 4. ¿Por qué envidiaban los filisteos a Isaac? Según leemos en Génesis 26:12 al 14, los filisteos tenían sus ojos puestos en su vecino Isaac. Ellos lo envidiaban por su prosperidad material. Él era un extranjero en la tierra de ellos, sin embargo, al ver lo que él cultivaba la tierra, ellos se quedaron sorprendidos al ver que la tierra producía 100 veces más para Isaac,
100 veces más de lo que él había sembrado. Ellos seguramente envidiaban haber conseguido, o por qué no consiguieron esa tierra en vez de Isaac. Lo que ellos no sabían era que esa era la bendición de Jehová. Otro comentario. Algunas personas hoy son como los filisteos y sienten envidia de los que tienen más posesiones que ellas. No solo desean lo que tienen, sino que también desean que no lo tengan. Hermanos, este es un asunto bastante serio, porque si esto le pasa a mundanos, ahora imagínese cómo sería si le pasara a hermanos dentro de la congregación. Sería algo nefasto, con consecuencias y daños irreparables para los demás hermanos. Por eso es importante que tomemos a pecho este estudio. ¿Por qué envidiaron a Jesús los líderes religiosos? Respuesta: porque era muy apreciado, muy querido por las personas comunes y corrientes. Ellos estaban perdiendo popularidad también, y Jesús los hizo ver como lo que realmente eran, les quitó la máscara delante de todos. Así es que estos fariseos, estos religiosos líderes, veían a Jesús como una amenaza. Otro comentario. Aprendemos, y esta es una aplicación práctica, aprendemos que debemos luchar contra la inclinación a envidiar a los que tienen cualidades por las que son apreciados por la congregación. Al contrario, debemos tratar de imitarlos. Quizás hay hermanos que discursan muy bien, tienen esa habilidad de animar a otros y por eso son muy queridos. En vez de enojarnos por eso y envidiarlos y desearles lo peor, queremos imitarlos, queremos compartir, queremos aprender a ser como ellos. Esto no tiene ningún motivo inicuo, sino al contrario, nos libera y al mismo tiempo podemos ser una influencia positiva para la congregación. Podemos decir también que Jesús daba a los demás, en cambio los fariseos eran tacaños. Eso también tenía que ver. Párrafo 6. ¿Cómo mostró Diótrefes que era envidioso? Respuesta. Ahí en la tercera de Juan 9 y 10 vemos que Diótrefes envidiaba a los que dirigían la congregación cristiana. Él quería ser el primero entre los hermanos y como no lograba su objetivo, dice que él difundió comentarios malintencionados para desacreditar al apóstol Juan y a otros superintendentes. Entonces una persona que critica y que promueve estas críticas, pues demuestra que tiene un serio problema de envidia. Párrafo 7. ¿Qué efecto puede tener en nosotros la envidia? Esto es algo muy serio, hermanos. La envidia puede impedir nuestro progreso espiritual. Muy interesante. La envidia puede evitar que seamos verdaderamente felices con lo que tenemos. Aunque por fuera sonriamos, por dentro podemos estarnos muriendo de la envidia. Se compara la envidia a una planta venenosa que, de forma gradual, va matando a la planta sana. Lo mismo puede ocurrirnos si no la cortamos de raíz. Ahí está la imagen. Una planta, poco a poco, sí, el corazón puede compararse a ese terreno, las buenas cualidades a las flores que crecen en él, pero la envidia es como una planta venenosa. Puede impedir que crezcan las buenas cualidades como el amor, la compasión y la amabilidad. Ahí vemos una hermana, quizás la hermana del vestido verde recibió algún privilegio o se hizo algún anuncio respecto a ella, y esta hermana que está de frente, vemos que está molesta, está envidiosa, si se muere de la envidia, del enojo, y en vez de irla a felicitar lo que hace es aislarse, dar la espalda. Pues eso suele pasar. Por eso se está tocando este tema. No tiene nada de malo aceptar que todos en algún momento hemos sentido cierta envidia. Y no es que esté mal, lo que está mal es dejar que ésta aflore y no cortarla de raíz. Entonces, ya vimos qué cosas pueden provocar la envidia. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente subtema. Seamos humildes y sintámonos satisfechos. Párrafo 8. ¿Qué puede ayudarnos a combatir la envidia? Algo que nos puede ayudar es la humildad.
muy importante. Pero la humildad, hermanos, debemos entender que no es alguien que carece de recursos económicos. Hay gente que es muy pobre económicamente hablando y son muy orgullosos. Y también hay personas que económicamente hablando son muy prósperos, pero son humildes de corazón. Entonces la humildad aquí es una condición del corazón, de la actitud mental. Otra cosa que nos puede ayudar es estar satisfechos con lo que tenemos, dar gracias por lo que tenemos, no compararnos con los demás. De estas dos formas no dejaremos lugar en el corazón para que crezca la envidia. Otro comentario: si somos humildes no tendremos un concepto muy elevado de nosotros mismos y no pensaremos que merecemos más que los demás. Si somos humildes, mientras que somos orgullosos, nos estaremos comparando con los demás, criticaremos y creeremos que nosotros merecemos más que los demás. ¿Notamos el contraste? Y hermanos, no está de más decir que la verdadera humildad no es una fachada, no es algo que aparentamos poniendo cara de santos, sonriéndole al superintendente y siendo de otra forma con los demás hermanos. No, no funciona así, hermanos. La verdadera humildad es algo que está en el corazón, está en la mente, ¿sí? Mientras que la fachada, pues es como una máscara. Entonces esa es una falsa humildad, podemos decir. Entonces son puntos interesantes que pueden ayudarnos a combatir la envidia. Párrafo 9. Según Gálatas 5:16 y Filipenses 2:3 al 4, ¿qué nos ayudará a hacer el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver Gálatas 5:16. Vamos a leer los textos porque aquí nos pide que los leamos. Dice: así pues, les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Filipenses 2:3 y 4. No hagan nada movidos por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Según estos textos, ¿qué nos ayudará a hacer el Espíritu Santo? Si nosotros lo permitimos, pedimos, el Espíritu Santo puede ayudarnos a examinarnos, ¿sí? A examinar nuestros pensamientos más íntimos y nuestros motivos también, lo que hay en nuestro corazón, la persona secreta del corazón. Con la ayuda divina podemos sustituir pensamientos y sentimientos perjudiciales por otros edificantes. El Espíritu Santo puede ayudarnos a vestirnos de esa nueva personalidad y desvestirnos completamente de esa vieja personalidad que incluye la envidia. Y ahí vemos la imagen. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo, la hermana arrancó esa envidia de su corazón y la sustituyó por la humildad y un sentimiento de satisfacción con lo que ya tiene. Entonces sí, fue una muy buena idea y ahí ella se acerca a felicitar a la otra hermana y vemos que la otra hermana pues también es humilde porque acepta la felicitación, el encomio, porque alguien puede ser también que simplemente se sienta endiosado en ese momento, eso tampoco es humildad, pero aquí estamos concentrándonos en la hermana de rojo. Ella arrancó de raíz esa planta venenosa que es la envidia del corazón. Entonces, ¿qué situación? Vamos a ver ahora lo que dice el párrafo 10. Vamos a hablar de un ejemplo bíblico. ¿Qué situación puso a prueba a Moisés? Bueno, en realidad al leer la Biblia encontramos que fueron varias situaciones que pusieron a prueba a Moisés, el ungido de Jehová. Pero el párrafo 10 destaca específicamente una situación registrada en Números, el libro bíblico de Números 11, 24 al 29. Ahí Jehová habla que le quitó a Moisés parte de su espíritu y se lo dio a un grupo de ancianos israelitas que estaban cerca de la tienda de reunión. Entonces allí
en primer lugar, vemos que se le quitó lo que ya tenía. No dice la Biblia que Moisés se pusiera a reclamarle a Jehová que por qué estaba haciendo eso así, sino al contrario, él respetó las nuevas disposiciones de Jehová de cómo iba a dirigir a la nación de Israel. Pero esa no fue la única situación. Al mismo tiempo que pasó eso, el relato dice que Moisés se enteró de que dos ancianos israelitas que no habían ido a la tienda de reunión también habían recibido el Espíritu Santo y habían empezado a comportarse como profetas. Cuando vino alguien y se lo informó a Moisés, ¿cuál fue la reacción de Moisés? ¿Será que dijo, tráiganmelos acá y apedréenlos delante de todos? Ellos no tienen esa autoridad. En realidad no. La respuesta de Moisés fue bastante humilde. Él dijo que él hubiera querido o que él quisiera que todos se portaran como profetas, porque en realidad, si todos se portaran como profetas y el Espíritu Santo entrara en acción en todos, pues eso hubiera representado menos problemas para Moisés y gloria y honra para Jehová. Vemos cómo ver las cosas desde una perspectiva elevada nos ayuda. Entonces, el punto es que esta situación, al vivirla, Moisés no sintió envidia ni celos. Interesante, ahí está la imagen. Alguien le está avisando a Moisés, preocupado. Moisés, ¿cómo permites eso? Solo tú eres el ungido, mira lo que está pasando. Pero vemos que Moisés no reaccionó de manera envidiosa ni celosa, ni mandó que los apedrearan, ni que los golpearan, ni nada de eso. Sí, hasta Josué sintió cierta preocupación o envidia, podríamos decir, y se lo expresa a Moisés, y aún así Moisés se niega a actuar de esa forma. Sí, entonces, en otras palabras, Moisés estaba contento de que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué forma de ver las cosas? Es un buen ejemplo para nosotros, especialmente para aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad en la congregación y en la organización. Párrafo 11. ¿Cómo pueden imitar a Moisés los ancianos? Bueno, este es un punto interesante. No sintiendo envidia, celos ni egoísmo al tener que capacitar o entrenar a otros para que desempeñen privilegios en la congregación, privilegios que posiblemente hasta ese momento el anciano o los ancianos habían desempeñado y seguro que se sentían muy encariñados. El párrafo pone el ejemplo de la conducción de la atalaya. Queridos hermanos, este es un punto muy importante porque es un tema que no se trata cada semana, pero queremos que sepan que cuando el superintendente visita la congregación, él está interesado en el progreso espiritual de los varones que están dedicados y bautizados. Pero ese progreso, aunque el superintendente aprueba la recomendación, las recomendaciones las hacen los ancianos. Y a veces se ha observado la tendencia que los ancianos ponen los privilegios inalcanzables, tan inalcanzables que los hermanos han fallecido y nunca pudieron alcanzar privilegios dentro de la congregación. Los hermanos no estaban pecando gravemente, simplemente no, los ancianos no querían que ellos progresaran. Entonces, queridos hermanos, y si hay ancianos que nos están escuchando, les animamos a que no tengan miedo de imitar a Moisés en capacitar y entrenar a otros. Recuerden que ustedes no van a estar para siempre en la congregación y ningún anciano es dueño de la congregación. Entonces, seamos obedientes y compartamos, démosle la oportunidad a aquellos para que también progresen. Seamos como Moisés, sintámonos contentos que Jehová les está dando esa oportunidad. Y si lo hacen mal, estos hermanos que se les dé la oportunidad, no se preocupen. No estará sobre ustedes que ellos lo hayan hecho mal. Cada quien llevará su carga de responsabilidad. Y si lo hacen bien, todos ganarán. La congregación estará feliz, habrá un buen espíritu en la congregación. Entonces es un punto interesante que debemos considerar y especialmente los ancianos.
Y no solo ocurre entre los publicadores, ocurre también entre los mismos compañeros ancianos. Ahí vemos, esto no me lo estoy inventando, esto aquí el estudio lo aporta, el esclavo fiel y prudente lo comenta, que en una reunión de cuerpo de ancianos se le pide al conductor del estudio de la atalaya, hasta ese entonces un hermano mayor, que capacite a un anciano más joven para que atienda esta responsabilidad. Vemos ahí en la primera imagen que el hermano en su lenguaje corporal manifiesta que tiene los brazos cruzados, está con el semblante fruncido, como molesto, como en rechazo, porque seguro que él le encanta esa asignación. Sin embargo, vemos en la segunda imagen que él apoya esa decisión del cuerpo de ancianos, así que le da al joven buenas sugerencias y por supuesto lo elogia con sinceridad. Quizás hasta le dio un abrazo, pero sí le dio un apretón de manos. Entonces, ahí está el punto. Actuó como Moisés, finalmente. Creo que si todos tenemos esa actitud, las congregaciones y los hermanos disfrutarán de estar en la congregación. Párrafo 12. ¿Cómo demuestran muchos siervos de Dios que son humildes y que se sienten satisfechos con lo que tienen? Respuesta. Obedeciendo las nuevas directrices o las nuevas reglas de la organización. En cuanto a la edad, como por ejemplo el párrafo menciona que el coordinador no debe pasar los 80 años, y los viajantes no deben pasar los 70 años. Entonces esto requiere que ellos demuestren su humildad siendo obedientes y sumisos, aun cuando no estén de acuerdo a estas nuevas directrices. También está el caso de muchos queridos hermanos y hermanas betelitas que alrededor del mundo se han hecho recortes en el personal de Betel y pues se les notifica que ya no pueden seguir sirviendo en Betel a partir de cierta fecha, sino que tendrán que ser reasignados a una congregación local, tendrán que trabajar, tendrán que, por así decirlo, empezar una nueva etapa de su vida de cero, en cierto sentido. Y bueno, ellos comentan que esto es duro, es una realidad bastante difícil, porque muchos de ellos pues les toca que en un sentido económico que arreglárselas desde cero. Pero el párrafo menciona que en vez de amargarse, en vez de rendirse, en vez de criticar a la organización, estos hermanos, muchos de ellos, se esfuerzan por ser obedientes, por ser humildes, por sentirse felices y agradecidos con la experiencia que han vivido. Esto nos sirve a nosotros de ejemplo, sí, en cuanto a cómo la vida puede cambiarnos y que debemos estar conscientes de cómo podemos y debemos reaccionar y de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Párrafo 13. ¿Por qué podría haberse sentido tentado Pablo a envidiar a los 12 apóstoles? Este es otro punto interesante. Los 12 apóstoles estuvieron con Jesús durante su ministerio en la tierra y tuvieron una relación muy estrecha, muy cercana con Jesús. Ellos lo vieron, lo escucharon, lo palparon. Ellos vieron a Jesús enojado, sí, cuando expulsó del templo a los comerciantes, lo vieron llorar cuando eh, vio el funeral de Lázaro, cuando vio a la ciudad de Jerusalén y él dijo que apedreaba a los profetas. Entonces ellos tuvieron esa convivencia tan cercana con Jesús. Mientras que Pablo, sí, él pues se hizo cristiano después de la muerte y la resurrección de Jesús. Él no tuvo esas vivencias, esa convivencia con Jesús. Es cierto, él tuvo visiones, visiones espirituales, visiones en las que Jesús se le apareció varias veces y lo animó y lo comisionó, pero no era lo mismo de haberlo conocido y palpado en carne y hueso. Entonces esto pudo haber hecho que Pablo envidiara a los 12 apóstoles. Aún así se consideraba el menor, el último de los apóstoles, hasta indigno de tal privilegio. Entonces, un buen ejemplo también. 14. ¿Qué haremos si somos humildes y nos sentimos satisfechos?
Respetaremos y obedeceremos a los ancianos de nuestra congregación. No los criticaremos, ni murmuraremos en contra de ellos, pues según Efesios 4, 8, 11, ellos son regalos de Jehová. Si cooperamos, habrá paz en la congregación y seremos una buena influencia positiva en la congregación. Esto es importante porque a veces hay hermanos de otras nacionalidades que se mudan a congregaciones donde son hermanos de escasos recursos, de una cultura académica y económica muy inferior, y estos hermanos que no son ancianos pero son de otra nacionalidad pueden desarrollar cierto complejo de superioridad y ver como inferiores a los hermanos de la congregación, incluyendo a los ancianos. Eso, eso sería nefasto para la congregación. Y sería más nefasto que estos hermanos viajaran a su país y comentaran en son de burla fotografías, videos que han tomado burlándose con sarcasmo de los ancianos de la congregación del otro país. Entonces, menciono este ejemplo porque eso es algo que hasta ha pasado y se ha citado en nuestras publicaciones. Por eso es bueno que todos respetemos y obedezcamos y no murmuremos a los ancianos locales de la congregación. Y tengamos por seguro, si un anciano está actuando mal, Jehová y Jesús lo saben y al debido tiempo ellos le pedirán cuentas a esta persona de sus acciones. Nosotros sigamos sirviéndole a Jehová y a Jesús. Bien, hermanos, y pasemos al último subtema. Sigamos buscando las cosas que fomentan la paz. 15. ¿Qué tenemos que hacer con la envidia? Como vimos en la imagen, tenemos que arrancarla de raíz, arrancar ese sentimiento dañino de nuestro corazón y no engendrarlo en el de los demás. Entonces podemos incluirlo en nuestras oraciones, decirle a Jehová, Jehová, siento esto por tal hermano, por tal hermana. Hay quienes envidian cosas hay quienes tienen mucho y envidian cosas que podrían tener. Es impresionante, es un tema tan paradójico, las cosas que a veces se envidian. Pero sea lo que sea que envidie el carro, la ropa, los zapatos, el color de piel, eh, la familia, el estatus económico, el cónyuge que tiene la persona, los hijos que tiene la persona, hermanos, arranquémoslo de nuestro corazón, por el bien de todos. 16. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a luchar contra la envidia? El párrafo da sugerencias puntuales, por ejemplo, no hablando en todo momento de lo que tenemos en nuestra casa o de lo que pensamos comprar. Otra es siendo modestos y no presumiendo de las responsabilidades que tenemos en la congregación. Hablar constantemente de ellas prepara el terreno para la envidia. En cambio, cuando nos interesamos en los demás y reconocemos las cosas buenas que hacen, los ayudamos a sentirse satisfechos y fomentamos la paz y la unidad en la congregación. Hermanos, esto también incluye lo que publicamos en las redes sociales. Hay quienes todo lo publican, es impresionante. Eh, Da la impresión que las 24 horas del día están transmitiendo en videos, en fotografías, su vida personal. Entonces ahí también debemos tener mucho cuidado. Entonces no queremos presumir, hacer sentir mal a los que no tienen de ninguna manera y pensar, como no tienen que ser envidiosos, no tienen que sentirse mal de lo que hago. Eso es cierto, pero tampoco queremos nosotros poner un tropiezo delante de ellos para que empiecen a sentirlo. 17. ¿Qué lograron hacer los hermanos de José y por qué? Los hermanos de José vencieron la envidia y por eso lograron que la paz volviera a reinar en la familia. Sí, pues podríamos decir que ellos aprendieron la lección. Después de tantos años, después del cargo de conciencia que tuvieron, de saber el daño que le hicieron a su hermano, el engaño que le hicieron creer a su padre Jacob, y bueno, no estuvo bien. Es cierto que al final Jehová bendijo a José, pero eso no justifica que estuvo bien lo que ellos hicieron. Entonces, si alguien ha hecho un daño a un hermano y al final le va bien a este hermano,
no significa que estuvo bien que los hermanos lo trataran mal. Del mismo modo, si nosotros arrancamos de nuestro corazón cualquier inclinación hacia la envidia, contribuiremos a que haya paz en nuestra familia y congregación. De acuerdo con Santiago 3:17 y 18, ¿qué ocurrirá si contribuimos a que haya un ambiente pacífico en la congregación? Leamos el texto. Nos pide que lo leamos. Escuchemos la palabra de Jehová. Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica, razonable, está lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, no es hipócrita. Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. De acuerdo con esto, ¿qué ocurrirá si contribuimos a que haya un ambiente pacífico? Bueno, disfrutaremos de nuestra vida será una bendición, no solo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra congregación. Estaremos felices con nosotros mismos, sin compararnos con los demás. Repito, seremos una bendición en la vida de los demás, y como pasó con Jesús, los demás nos apreciarán. Recapitulemos lo que aprendimos. A continuación, el repaso. ¿De qué maneras nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra lucha contra la envidia? El Espíritu Santo tiene facetas como el amor, la paz, el gozo, el autodominio, y esto nos ayuda a estar felices con lo que tenemos, a ver lo bueno en los demás, a no tener ese complejo de superioridad que no tenemos que felicitarlos, sino ellos a nosotros. En realidad, el Espíritu Santo nos ayuda a portarnos como uno de los menores, a mantener la humildad en el corazón y en la mente. Nos ayuda a ser obedientes de buena gana a los ancianos, a la organización. Por eso es vital pedir Espíritu Santo constantemente y siempre. ¿Cómo nos ayuda a luchar contra la envidia, a ser humildes y sentirnos satisfechos? Nos ayuda a no querer tener lo que otro tiene, lo que incluye privilegios y posesiones personales. Y aquí vimos en el caso de los ancianos, a ponerle un freno a los demás, a ponerles, por así decirlo, el pie para que no progresen, a negarles privilegios que califican, que llenan los requisitos. De hecho, el libro de la Biblia dice que son requisitos razonables. Entonces, ahí está el punto. Esto nos enseña que hasta hermanos con autoridad pueden sentir envidia. Entonces, ¿cómo la manifiestan? No permitiendo que otros progresen, no dándoles la oportunidad. Eso fue lo que aprendimos en este estudio. También nos ayudará a no ambicionar puestos o privilegios en la organización y en la congregación. De lo contrario, seremos una verdadera amenaza para los hermanos que estén bajo nuestro cargo. Queridos hermanos, la última, ¿cómo ayudaremos a los demás en su lucha contra la envidia? Con nuestras palabras y acciones. Cuidaremos de no darles motivos o tropiezos para que envidien, lo que incluirá nuestros temas de conversación, no presumir lo que compramos y lo que tenemos y hasta lo que publicamos en las redes sociales. Queridos hermanos, un tema muy práctico. Vimos cómo la palabra de Jehová nos instruyó, nos enseñó, aprendimos. Sin duda el Espíritu Santo nos ayudó a entender que la envidia no es buena y debemos cuidarnos. Orarle a Jehová a este respecto. Si tenemos ese problema, orémosle a Jehová. Hermanos, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Les agradecemos su apoyo. Reciban un gran abrazo, bendiciones de Jehová para ustedes y sus familias, y hasta la próxima.